Buenas tardes, esta día vamos a hacer la exposición de detección de problemas auditivos y fonatorios. Mi compañera es Bailey, Isabel y su servidora. Bueno, vamos a hablar un poco de los trastornos del lenguaje. Vamos a iniciar que los trastornos del lenguaje configuran un grupo de patologías muy diversas en relación a su origen, a la evolución que va a tener y por tanto el tratamiento de cada una que va a ser diferente, como también su pronóstico. Este es un frecuente constante de consultas, ya que muchos de los familiares refieren que no habla, habla poco, habla mal y ha dejado de hablar muchas de las veces. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las disglosias? Este término se refiere a algunas alteraciones debidas a anomalías anatómicas como fisiológicas. Entre ellas podemos encontrar el labio leporino, fisura palatina, malposiciones dentarias, macroglasias, prognatismo, retrognatia y entre otras. Bueno, su etiología puede ser muy variada, como lo mencionamos, hay diferentes malformaciones anatómicas y fisiológicas y puede deberse a una única causa o varias de origen orgánico o adquirido y pueden interferir en el mal funcionamiento de uno o varios órganos. Entre las causas más comunes vamos a encontrar en malformaciones congénitas, cráneoencefálicas, trastorno de crecimiento, parálisis periférica, lesiones orofaciales debidas a traumatismos, extirpaciones orofaciales. Bueno, en las características clínicas vamos a encontrar sintomatología nuclear como asociada. La nuclear se va a caracterizar por alteraciones en la articulación de distintos fenómenos, por malformaciones anatómicas y fisiológicas de los órganos periféricos del habla y algunos de origen no neurológico. En la asociada vamos a encontrar la presencia de rifomas, trastornos psicológicos, va a haber también asociadas al retraso escolar, esto va a debilitar las dificultades en la escritura, como en la lectura, en la fluidez, hipocausias y otras dificultades que se pueden ir prolongando en hospitales debido a sus relaciones. En el tratamiento, hablando de tratamiento fisioterapéutico, vamos a encontrar que la terapia miofuncional se utiliza como tratamiento de la disglosia de forma fundamental. Por ello, la terapia miofuncional consiste en la reeducación de los hábitos de deglución atípica, succión, respiración vocal, también de los problemas de lenguaje o articulación de estos que se derivan. Vamos a encontrar algunos ejercicios como ejercicios linguales, ejercicios labiales, ejercicios del velo paladar, los ejercicios de mandíbula que eran enfocados a la movilidad de esta y los ejercicios con mufletes. Bueno, también vamos a hablar de las disartrias. Estas son anomalías de pronunciación que por afección de las vías motoras centrales, de los nervios craneales o de los grupos musculares de la zona bucofaríngeo o laringea. Su etiología puede ser por diferentes afecciones como lo son la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Lyme, de Huntington, la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y también puede desarrollarse como resultado de un traumatismo craneal, un tumor cerebral o un derrame cerebral. Sus características clínicas son el ritmo del hablar irregular, hablar en voz muy alta o voz muy baja, habla de forma lenta o arrastrando las palabras, su discurso monótono, voz nasal o forzada y problemas para mover la lengua o los labios. Como tratamiento, pues nosotros pusimos los que son algunos ejercicios respiratorios y de fonación, ejercicios de relajación para los músculos, de también praxias bucofaciales, los diferentes movimientos para las articulaciones de la boca, el control vocal y postural y la deglución, también ejercicios para la deglución y la masticación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las dislalias. Bueno, en el caso de las dislalias,
va a ser un problema más que nada de la pronunciación, que va a implicar una articulación o la dicción inadecuada de ciertos fonemas. Podemos encontrar básicamente 4 tipos, que es la simple, la múltiple, la otentotismo y el afín. La simple, pues solamente va a ser la incapacidad de pronunciar solamente un fonema. La múltiple va a ser la discapacidad para pronunciar 2 o más fonemas. Y la otentotismo va a ser la incapacidad de pronunciar absolutamente todos los fonemas y va a ser también conocida como una dislalia generalizada. La dislalia afín va a ser la incapacidad de pronunciar todos los fonemas que adquieran el mismo punto de articulación. Bueno, dentro de lo que es la etiología, vamos a tener que se va a ver alterada tanto desde la parte funcional, que va a ser debido a un mal manejo del funcionamiento del aparato fonador y problemas auditivos, donde va a ser que el niño no va a escuchar correctamente, y esto va a generar que él no pueda entender o comprender los sonidos que se le da a ciertas palabras. Y también las orgánicas, que va más relacionado a las disglosias. Dentro de sus características clínicas vamos a tener lo que son las sustituciones, las distorsiones, la omisión de los fonemas, así como esta parte que les mencionaba de escuchar de forma alterada lo que son las palabras, las reduplicaciones y las inversiones, así como las asimilaciones de estas palabras o estos fonemas. Dentro del tratamiento van a ser necesarios que utilicemos ejercicios que activen la lengua. También vamos a necesitar ejercicios que estén enfocados hacia lo que es el trabajo con los labios, así como de las mejillas, y ejercicios para soplar. En los ejercicios de soplado, pues podemos utilizar diferentes materiales para poder estimular esta, digamos, función. Ahora también tenemos lo que son las disfasias. Esta va a ser, por definición, el trastorno en la adquisición del lenguaje, que se va a manifestar en una alteración tanto en la expresión como en la comprensión del lenguaje. O sea, esto nos habla de que los niños disfágicos van a presentar un déficit en el lenguaje, tanto a nivel de comprensión como a nivel expresivo. Y va a utilizar o a presentar gestos y mímicas para poder expresarse, o sea, como que van a articular más a la hora de hablar. Bueno, esto va a estar generado por diversas causas, tiene diversas etiologías, y pues una de ellas pues es la maduración del lenguaje, y esta puede ser producida, puede ser ya por una demencia, por un traumatismo craneoencefálico, por tal vez padecer Parkinson, y como lo podemos ver, no solamente va a presentarla a los niños, sino también pues las personas adultas. También las personas que tengan crisis epilépticas, que presenten algún EBC, la hipoxia, las meningitis o encefalitis, así como también está registrado la parte hereditaria. Bueno, dentro de sus características tenemos la poca comunicación con los demás, la omisión de elementos gramaticales al formular frases, la dificultad para mencionar o diferenciar los pronombres como él, ella, ellos,
cuestiones de ese tipo. También va a estar la poca riqueza del vocabulario y así como los verbos empleados en infinitivo. La alteración de la comprensión, la utilización de demasiados gestos, como les decía hace rato, y la dificultad para recordar o repetir frases largas. Este tipo de alteración principalmente la podemos ver que se presente pues a un nivel escolar, ya que pues la maestra pues se va a dar cuenta de ese tipo de alteraciones. Y pues dentro del tratamiento pues están ejercicios principalmente auditivos para poder generar que el paciente pueda discernir entre uno y otro sonido, trabajar lo que es la memoria auditiva, ejercicios para el aumento del vocabulario, expandirlo, y así como ejercicios bucofaciales y organización del campo semántico. Esto más que nada está enfocado para la forma de organizar o poder estructurar una oración. Bueno, ahora tenemos la fase infantil. La fase infantil es un trastorno causado por lesiones. Gracias. Es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje y se puede dificultar la lectura, la escritura y la forma de expresarse. En la etiología, el cerebro es muy frágil al nacer, sobre todo en los bebés prematuros, y a esto facilita o causa que provoque una lesión cerebral. Entre ellas puede ser también un traumatismo craneoencefálico, tumores que son infantiles y pueden ser en el cerebelo, infecciones como la encefalitis, accidente cerebrovascular, anoxia en el cerebro aguda, hidrocefalia y epilepsia. En sus características clínicas, bueno, en sus características clínicas tenemos hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o un sonido por otro, decir palabras irreconocibles, no comprender las conversaciones de las demás personas y escribir oraciones sin sentido. En el tratamiento se puede ocupar la terapia miofuncional, para trabajar la musculatura orofuncional con el fin de mejorar los patrones musculares. También se puede trabajar con la inteligibilidad del habla, generar la articulación de las palabras, trabajar con la entonación de las palabras y las oraciones, también con el lenguaje espontáneo para la fluidez y la escritura también la trabajaríamos. Y eso fue todo de nuestra parte.